Acompáñenme a su Biblia. ¿Ya está por ahí ¿Ya traen su Biblia todos? Bueno, ahora déjenme decirles dónde. Váyanse al libro de los Salmos y ahí espérenme tantito. No les voy a decir cuál. Jesús, muchas veces en la Biblia, en varias ocasiones, habla de que tenemos que tener control de nosotros. Una vez un joven se le acercó, un joven rico, y le pidió ir con él, y Jesús le dijo así como que, a ver, no te me emociones, ¿verdad? Primero vamos a ver si tienes la capacidad de hacer esto, y resultó que no pudo. Entonces, somos seres emocionales. ¿Cuántas emociones puedes enumerar? Así que tú digas las más importantes que sentimos como seres humanos. ¿Cuál podría ser una? ¿El qué? Felicidad, alegría, enojo, ¿qué más? Ira viene del enojo, ¿qué más? Ira, vas a ver, ¿qué más? Amor, ok, ¿qué más? Celos, ok, tristeza. Por cada emoción voy a cantar una canción, a ver, celos, porque estoy celoso, tristeza, por favor, amor, dígame otra y se la canto, Ansiedad de tenerte. Bueno, debe ser todas, pero bueno, podemos enumerar muchas. La pregunta que yo tengo es, ¿será que nosotros somos seres emocionales o no? Sí, somos seres emocionales, algunos más que otros, ¿verdad? ¿Qué tan profundas pueden ser tus emociones, hermano? Yo soy a veces muy emocional, muy emotivo. Pero el punto es aquí, tengo mucho grave porque está popeando mucho. ¿Qué es popear? Cuando hace pop. No. Cuando tú vives en base a emociones, cuando tu vida es controlada por emociones y no por una mente llena de información de Dios, las cosas pueden salirse de control, ¿ok? La pregunta que yo tengo ¿es malo sentir emociones? ¿Dios entiende de emoción? Hay una canción que dice, Dios seguramente entiende de emoción. Yo creo que sí. Pero ¿cuándo una emoción se puede convertir en un problema? Acompáñame al Salmo 42, verso 11. Este salmo, me encanta esta porción de la Biblia, es maravilloso. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. La versión hidrocálida dice, ¿por qué te agüitas? ¿Sabe? Conteste la otra. No, la nueva versión internacional dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Okay. Híjole, por poco me carcajeo yo otra vez ahorita. Se va a suspender el servicio por exceso de risa. Vamos a orar, Señor. Perdón por ese chiste, pero estuvo bueno. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a guardarla en nuestro corazón, Padre, porque sé que tú nos quieres hablar a todos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el salmista está angustiado. ¿Por qué está angustiado? Por una situación que está rodeando su vida, pero después se contesta él mismo y dice, ¿pero por qué estoy angustiado? Dice, ¿que no está Dios conmigo? Hay situaciones, hermano, que nos llegan a inquietar mucho. ¿Te has sentido así inquieto por alguna situación? Que de repente empiezas a perder tu confianza o tu fe se comienza a resbalar.
que nos hacen olvidar quién está con nosotros. Hay situaciones tan difíciles que se nos olvida quién está con nosotros. Y esto pasa cuando confiamos en nosotros mismos. Una situación puede llevarnos a la angustia, la depresión y en algunos casos hasta el hospital. Ahora en los hospitales hay mucha gente llena, hay mucha gente, en los hospitales están llenos de mucha gente con una nueva enfermedad que en estos tiempos le han llamado, ¿qué? Estrés. Y un señor fue con el doctor, le dijo, señor doctor, ¿por qué todas las noches sueño 2+1, 2+1? Le dijo, ¿qué es? Le dijo, estrés. O sea, gente muy angustiada por alguna situación. El estrés es la enfermedad de los últimos tiempos. Siempre ha existido, pero ahora ya lo calificaron como que estrés, ¿no? 2+1. Dice, ¿qué tiene? Tengo 2+1. Siempre ha existido. ¿Y sabes cuál es la cura para el estrés? ¿Cuál crees que sea la cura para el estrés? Para la angustia, para la depresión. ¿Cuál es la cura? ¿Estar con Dios? ¿Cuál es la curación para esto? Ir con un psiquiatra, con un psicólogo, tomar chochos. ¿Qué? ¿Cuál es? Bueno, a veces ayuda todo eso también, pero el punto es depositar toda nuestra ansiedad en Dios. Eso es lo único que nos puede mantener a flote en una situación difícil, en medio de una tormenta. Porque toda depresión, estrés, angustia, ¿sabes de qué procede, hermano? ¿Qué demuestra? Cuando tú eres un creyente, te creo que la gente que no conoce a Dios puede entrar en estos estados emocionales. Pero el Hijo de Dios, cuando entra en estos estados, está demostrando que su situación procede de una falta de fe, de confianza en Dios. Una cosa es estar muy angustiado y otra cosa es estar informado. Es muy diferente. Una cosa es disfrazar el problema y otra cosa es enfrentar el problema depositándolo en Dios. Una de mis escrituras favoritas es Romanos 12:2, que ya la conocen de memoria, ¿verdad? Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos pide que renovemos nuestras mentes. ¿Cómo sucede eso? Dejarnos moldear por Dios y dejar el molde a la manera del mundo. Hay que romper ese molde y cambiar la mente a la manera de Dios. La renovación es algo que se hace para algo que existe, para algo que ya existe, pero que está desgastado. Por eso es una renovación, es algo que existe, pero desgastado. Algo que necesita un cambio. Y una vez que se hace ese cambio, se tiene que notar. Pero es común que en este proceso de renovación encontramos problemas. ¿Por qué encuentro problemas? Porque descubro que soy un ser emocional y que la mayoría de las veces mi vida está funcionando de acuerdo con lo que siento y lo que pienso. Las emociones pueden ser buenas o pueden ser malas, es decir, positivas, negativas. Y como seres emocionales que somos, nos emocionamos. Y yo pregunto, ¿hay algo malo en emocionarse? ¿En sentir emociones? ¿Hay algo malo en eso? No, ¿verdad? Porque no hay nadie que no las sienta. Están incluidas en el paquete con el que Dios nos creó. Lo malo es cuando estas emociones comienzan a controlar tu vida o cuando sobrepasan tu manera de pensar, tu intelecto, a tal grado que nuestras vidas se rigen por lo que sentimos y no por lo que dice la palabra de Dios. Y entonces nos convertimos en personas sensoriales. Por ejemplo, alguien que permite que la tristeza vaya en aumento hasta que se convierte ¿en qué? En depresión. ¿Y por qué está deprimida una persona? Porque no está de acuerdo con lo que está pasando en su vida, ¿verdad?
porque no está de acuerdo con las situaciones que lo están rodeando, o la voluntad de Dios, el plan de Dios, por muchas cosas. Y entonces se deprime porque está enfocado en él mismo, en la situación. Su mente ya está controlada y no puede salir de ahí. ¿Sabes por qué? Porque se rindió ante una emoción. Así sucede. Jesús expresó sus emociones como ser humano. La Biblia dice que lloró, es una emoción. Marcos dice que en el Getsemaní dice que su alma estaba abatida hasta la muerte. Entonces, ¿qué estaba sintiendo? Tristeza, angustia, es otra emoción. Así que nosotros también podemos sentir y expresar emociones porque somos seres humanos. Pero hay otro tipo de emociones que son consecuencia de nuestros actos, que provienen de una acción, derivan de una acción. Por ejemplo, Adán y Eva experimentaron diversos tipos de emociones. En el jardín del Edén tuvieron gozo, tuvieron amor, tuvieron tranquilidad. ¿Están de acuerdo con eso? Pero una vez que decidieron separarse de Dios, desobedecer a Dios, dieron paso a otro tipo de emociones, que fue ¿qué? Miedo, culpabilidad y tristeza. Al separarnos de Dios, al desobedecer su palabra y permitir que las emociones controlen nuestra vida, es lo que se convierte en nuestra autoridad y no la palabra de Dios. Dejamos a un lado la palabra de Dios, que es nuestra verdadera autoridad, y comenzamos a vivir conforme a lo que pienso, y eso se convierte en mi autoridad, en lo que guía mi vida. Y una de las emociones que comúnmente se salen de control, ¿cuál es la que más se sale de control casi siempre? Una de esas emociones, el enojo. El enojo se sale de control, se convierte en ira. Y cuando una persona ya está en un estado de ira, puede cometer hasta un homicidio. Y sabes que es algo que te deja cegado. Cuando una persona ya entró en ira, ya no lo puedes detener. Pero eso viene del enojo. Pablo nos enseña cómo tratar con esas emociones. Como en el enojo que llega a convertirse en ira. En la Biblia dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces, ¿podemos molestarnos? Sí se vale. ¿Se vale que te molestes o no? ¿O no te puedes molestar porque eres creyente? Sí te molestas, ¿no? Llega un momento en que te molestas por alguna situación. Lo que no se vale es que un enojo o molestia nos controle hasta convertirse en ira, porque la ira le da lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces, cuando tú comienzas a estar ya muy iracundo, le estás dando lugar al diablo en tu vida. Cuando comienzas a aventar cosas y todo ese rollo, ya estás dándole chance al diablo en tu vida. Y después argumentamos y decimos, no, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Y yo siempre les he dicho, ese sería más bien un carácter muy débil. Porque un carácter fuerte es aquel que no pierde el control por ningún motivo. ¿Qué es lo que te hace perder el control, hermano? ¿Qué es lo que más te brinca así? ¿Qué te hace como dije, que te brinque la chuleta? Ahora debemos entender que las emociones no son pecados, ¿ok? Pero la manera en que reaccionamos a esta sí pueden llevarnos a una situación así. Por eso debemos ser conscientes de nuestras emociones y debo identificar qué parte de mis emociones me traen problemas o me hacen desobedecer la palabra de Dios. No podemos permitir que nuestras emociones determinen nuestra conducta o lo que creemos. Nuestra conducta y lo que creemos debe ser determinada ¿por qué? ¿Por qué debe ser? Por la palabra de Dios. Entonces, si la ira es una emoción, tengo una pregunta, ¿la felicidad también es una emoción? Sí. Ok. Y si la ira es pecado, ¿qué pasa con la felicidad? ¿Hay felicidad que puede ser pecaminosa? Mucha, ¿verdad? Hay quienes se ponen felices haciendo daño.
Hay otras personas quienes buscan la felicidad en base a la tragedia de otra persona. Hay quienes buscan la felicidad en adicciones, por ejemplo. Y hasta dicen, no, pues es que ando bien happy. Pues eso no es felicidad realmente. También las emociones negativas nos deben llevar a buscar cambios en nuestras vidas. Cuando comenzamos a sentir una emoción negativa es para hacer cambios en nuestras vidas, para convertirlas en positivas. Algunas personas se sienten mal porque no son tan buenas en la tarea que desempeñan, ¿no? Por decir algo. Y dicen, es que no soy tan bueno en lo que hago. Y si eso te hace que te sientas deprimido o triste, eso mejor debería de motivarte a mejorar tu desempeño en lo que haces y no llevarte a la depresión o al abandono, sino trabajar en un mejor desempeño de tus actividades. Porque, ¿sabes de dónde vienen las emociones? Todas vienen del pensamiento. Perdón, todo lo que sentimos viene de nuestro pensamiento. Y esto es lo que influye en nuestra capacidad para desarrollarnos en diferentes áreas. El dolor emocional es lo mismo que el dolor físico en el cuerpo. El dolor emocional es en el alma, pero es lo mismo que el dolor físico en el cuerpo. Entonces, si me duele algo, hermano, en mi cuerpo, ¿qué hago? Lo primero que hago es buscar ayuda. Y voy con la persona indicada, dependiendo de la clase de dolor que tenga. Si me duelen las muelas, ¿con quién voy? ¿Con el dentista? Okay. Y tratamos entonces de arreglar el problema antes que se convierta en algo grave, ¿verdad? De la misma forma, las emociones son indicadores de que algo anda mal cuando están haciendo ese trabajo en nuestras vidas y se debe tratar antes de que algo sea grave. Al igual que el dolor físico, se identifica, se le da tratamiento porque debe sanar. Entonces, hay personas que su vida se rige por emociones y dicen, yo soy así y siempre he sido así, no quiero tratamiento, no lo necesito. Pero yo te pregunto, si estuvieras enfermo, ¿dirías lo mismo? No quiero ir, yo quiero seguir enfermo. No creo que haya nadie que busque estar enfermo y que diga, es que yo así soy enfermo y así quiero seguir enfermo. Las emociones nos llevan a ese punto, pero la Biblia dice que debemos de deleitarnos a sí mismo en Jehová y dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque ¿cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y deleitarse en Él. Esta es una orden, deleítate en Dios, porque es ahí donde está el verdadero fundamento de la adoración, que es deleitarse en Dios. Es algo que se disfruta, no es algo que nos molesta o que nos pesa. Esa es la forma en que yo tengo que relacionarme con Dios. Cuando estoy en su presencia, me gozo, me deleito en su presencia. ¿Sabes cuál es el deseo universal del hombre, del ser humano? ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Todos quieren ser felices, ¿o no? Y no hay nada malo en eso. Pero el problema es dónde estás buscando tu felicidad y cómo la estás buscando. Porque la felicidad auténtica y verdadera solo se encuentra en Dios, en la palabra de Dios, en vivir conforme a sus estatutos. Cuando una emoción nos causa problemas, es momento de buscar tratamiento. Tú sabes cuál es tu emoción que te causa problemas. ¿Cuál es? ¿Eres depresivo? ¿Eres iracundo? ¿Eres maniático? No sé. ¿Qué eres? ¿Qué es lo que te ha causado problemas en tu sentido emocional? Entonces debemos de identificar la base del problema, que muchas veces es lo que yo creo, lo que yo siento, y entonces es tiempo de buscar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de percibir la vida en base a lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la renovación de la mente.
Tengo que comenzar a buscar nuevas maneras de pensamiento y de actuar, nuevas maneras de ver la vida. Entonces debemos acudir a la palabra de Dios en busca de ayuda para cambiar cómo me siento, cómo pienso y cómo creo. Cómo me siento, cómo pienso y lo que creo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Entonces, primer punto para deshacerte de cualquier emoción que esté afectando tu vida espiritual es acudir a Dios y echar en Él toda tu ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo primero que tenemos que decir, que hacer. Es decir, todo tu afán, toda tu angustia o distracción, lo debes de dejar en Cristo, en Dios. Son cosas que no podemos cambiar, pero por eso las depositamos en Dios para descansar. Ya lo hemos dicho, Dios desea saber cómo nos sentimos. Él entiende de emoción, desea darnos paz, consuelo en medio de emociones conflictivas. Todo lo que sentimos debe ser llevado a Dios. Todo lo bueno y todo lo que no es bueno también. Todo tiene que ser llevado a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo tenemos que dar gracias a Dios y de qué? En todo. La forma en que reaccionamos a una emoción nociva o positiva es llevarla a Dios para recibir la dirección o tratamiento. Cuando reaccionamos en base a cómo nos sentimos, es decir, a sentimientos, cuando nuestra emoción empieza a tomar el control de nuestras vidas, entonces comienza a ir sobre la palabra de Dios. Y eso se convierte en tu autoridad. Los pensamientos, al igual que las acciones, dicen lo que una persona cree de Dios, pero se debe creer en Dios en base a la palabra y no a las emociones. ¿Cuánta gente está enojada con Dios a veces, no? Porque está creyendo en Dios en base a una situación y una emoción y no a la palabra. Y entonces comienzan a tener pensamientos como, es que Dios a mí no me quiere, es que Dios a mí no me ama. ¿Por qué Dios me está haciendo esto? No estoy de acuerdo. Porque tienes un pensamiento de acuerdo a tus emociones. Los pensamientos, al igual que las acciones, dicen lo que creemos. Existen muchas cosas que pueden afectar nuestras emociones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el libro de Números, capítulo 20, verso 3. Mira, voy a leer dos escrituras. Dice, y habló al pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Se acuerdan el que se lo comió el pez, Jonás? ¿Se acuerdan que la calabacera se secó y también se enojó y dijo, nah? Hizo un rollo por todo eso y hasta Dios le dijo, ¿de veras es por la calabacera todo el pancho que estás haciendo? Porque somos bien pancheros, ¿o no? ¿Quién se considera aquí panchero? ¿Tú, Cuquita, eres bien panchera? ¿Tú sí eres bien panchera? Órale. No levanten la mano porque luego todos voltearon a ver quién es bien panchero. En ambos casos, en estas escrituras, el pueblo de Dios y Elías están enfocados en una situación. ¿Sabes en qué están enfocados? Es que tú no sabes cómo me siento. La interpretación de la vida que tienen estos es incorrecta. Porque están pensando en cómo me siento, nada más. Así que sus pensamientos, cuando tus pensamientos son equivocados, las emociones
Y los sentimientos son equivocados también. Porque es lo que viene detrás de estos pensamientos. Es decir, que si los pensamientos son equivocados, todo está equivocado también. Cuando un pensamiento está enfocado en eso porque proviene en base a las circunstancias que estás viviendo y no en base a la palabra, lo único que te puede dar es una emoción equivocada. Ahora, ¿quién es nuestro mejor ejemplo de cómo manejar emociones? Jesús. En el Getsemaní, en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 34 en adelante, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, para que no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Simón Pedro: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Ese es Jesús. Y otra vez se fue diciendo las mismas palabras al Padre. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cegados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. ¡Wow! Aquí hay notables emociones de Jesús, ¿no? ¿Cómo se siente? Angustiado, afligido, nos deja ver que entiende de emoción, está en una lucha tremenda. ¿Cómo salió de estas emociones? ¿Cómo es que toma después la decisión de decir: bueno, ok, lo que Dios quiera, eso es lo mejor? Nosotros muchas veces somos controlados por emociones y no sabemos qué hacer con ellas. Otros solamente las disfrazan. Y otros terminan en depresión total. Hay gente que tú llegas y le dices: ¿cómo estás? Y te dice: en victoria, hermano, en victoria. Y anda bien mal. Nada más está disfrazando algo, porque como es creyente no puede decir que algo está pasando en su vida. Ay, no, ¿qué van a decir? Que los hermanos de la iglesia, que yo no soy. Ay, no. Disfrazamos las situaciones. Aquí ya vemos que el primero en oír cómo se sentía Jesús, ¿quién fue? Dios. Y después los discípulos, ¿no? Fue el Padre. Fue en oración. Su prioridad fue dirigirse a Dios en oración. No buscó a nadie más. Jesús sabía que estaba siendo atacado por sus emociones, que había una lucha dentro de él y necesitaba vencerlas a través de su relación con Dios en oración. Y una vez que lo hizo, una vez que ya dejó y depositó su ansiedad en Dios, entonces tuvo la fortaleza que necesitaba para vencer su estado de ánimo. Y se levantó para enfrentar la voluntad de Dios tal y como venía. Wow. ¿Quién se siente achicopalado ahorita? Aquí está la fórmula. Ve a Dios. Deposita en Él. Confía en Él. Si te enfocas en tu situación, te vas a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y en alguna manera, esto es la forma de renovar la mente. Aceptar la voluntad de Dios como agradable y perfecta. Hay varias alternativas. Una, puedes disfrazar tus sentimientos, puedes esconderlo, puedes engañarte a ti mismo que todo está bien, aunque no engañas a nadie, porque ni tú te la crees cuando dices todo está bien y todo está de cabeza. Dios quiere transformarnos, ¿estás de acuerdo? Dios quiere hacer una transformación en tu vida. Y la forma de hacerlo
es a través de una renovación de la mente, de una manera diferente de pensar. Y esa manera diferente de pensar es conforme a la Escritura y no a lo que sentimos. Si tú sigues pensando de acuerdo a emociones, de acuerdo a lo que sientes, no la vas a armar. Este mundo es difícil. ¿Ves? Y si nos guiamos, si nos movemos en base a sentimientos, el ser humano no se mueve por instinto, los animales sí, ¿verdad? El ser humano no. El ser humano se mueve por emociones o por pensamientos, por la información que tiene. Entonces, si tu información, la manera en que tú te desenvuelves en tu pensamiento y tus acciones es por la circunstancia, de acuerdo a las circunstancias que vives, va a ser muy difícil, vas a ser cambiante. Una manera diferente de pensar es conforme a las Escrituras y no a los sentimientos. Después de esta escena donde Jesús ya sus discípulos se quedaron dormidos, les pidió que oraran. Era la primera vez que Jesús les pedía algo así. ¿Pueden orar por mí, por favor? Porque... Y ellos, sí, se quedaron dormidos. Regresó Jesús, los encontró dormidos, 3 veces los encontró dormidos hasta que ya les dijo, no, ya levántense, ya oré yo, ya no necesito que oren por mí. Ya estoy decidido. Ya encontré la fortaleza en Dios. Y después de esta escena, ¿sabes quién aparece? Aparece Judas, el que viene a entregarlo. Y ahí vemos a Pedro, que Pedro se deja llevar por otra emoción muy fuerte, se deja llevar por la ira. Y saca la pistola. Deja la pistola. Bueno, saca un cuchillito. Saca la espada y le tira a Malco y le corta la oreja. Pero ¿a dónde crees que le tiró Pedro? Le tiró a la cabeza. No tendría tanta buena puntería para decir, no, nomás le voy a dar en la oreja para asustarlo. No, le tiró a la cabeza. Se dejó llevar por una emoción, por la ira. Y qué bueno que estaba ahí Jesús y lo sanó ahí mismo. ¿Ves? Ve qué diferente la acción de Jesús, ¿no? Jesús, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho, tírale al otro también, dijo. ¿Ves? Yo aquí te cubro. No sé. Pero qué bueno que estaba Jesús ahí y le sanó. Porque si no hubiera habido una cruz más. Y esa era para Pedrito. Ahora, llega Judas, lo entrega. ¿Y qué le dice Jesús? ¿A qué vienes, amigo? ¡Wow! Qué diferente manera de enfrentar la situación, ¿no? Si yo hubiera sido Jesús y sé que Él me va a entregar y la situación que está viviendo, no, yo no le digo amigo, yo le digo otra cosa. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y tú también lo harías. Pero Jesús le dice, amigo, porque no se dejó llevar por sus sentimientos ni por la situación. Así que donde nosotros estamos viendo un traidor, alguien bien mala onda, Jesús vio la voluntad de Dios. Qué diferente, ¿no? Entonces así también nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar. Y yo sé que no es fácil reconocer que somos emocionales. Nos cuesta trabajo y nos duele, y más cuando decimos, yo soy el pastor, ¿cómo voy a ser emocional? No, a veces tengo emociones que me ganan. ¿A usted le ha ganado la emoción? Cuando tienes una infección en el estómago, dice, no, eso no es emoción, eso es otra cosa. Nosotros debemos de pensar diferente, y aunque no es fácil, y a veces pensamos que podemos manejar nuestras emociones, y decimos, yo no necesito a Dios en esto, yo puedo con esto. Estoy haciendo cambios en mi vida, estoy haciendo ajustes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Identificar la emoción que me produce dolor. Y después ir con Dios y expresar lo que sentimos. ¿Sabes qué? Dios no se molesta si tú le expresas sus sentimientos. ¿Crees que se va a molestar?
Pero queremos disfrazar y presentarnos delante de Dios así con... Y dice Dios, yo sé lo que estás pasando. Yo te conozco más que nadie. No me vengas con cuentos. Dios no se va a molestar porque Él ya sabe lo que sentimos. Él sabe de emoción. Expresó sus emociones también. Nuestros sentimientos no cambian el carácter de Dios. Así es de que debemos reconocer que a veces somos débiles en algunas áreas, que no somos los supercreyentes, los supercristianos. Pedirle a Dios que nos muestre nuestros pensamientos equivocados. ¿Acerca de quién? Acerca de Dios, acerca de los demás y acerca de mí. Pedirle a Dios que identifique los sentimientos equivocados en mi vida. Y lo más importante, una vez que están identificados, dejar que Dios reemplace nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que nuestra conducta sea verdadera. Reemplazarlo por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Porque cuando corregimos nuestros pensamientos, las emociones y los sentimientos, todo, cuando es corregido por Dios, cambia nuestras vidas. Porque Dios quiere involucrarse, porque ¿sabes cómo te ve Dios? Como su hijo amado, como su amigo íntimo. Y quiere transformarnos a través de su espíritu y de su palabra. Entonces Dios nunca te va a condenar por tener luchas. Y mucho menos por tener luchas con tus emociones. Dios no te va a condenar con eso, pero a veces queremos ser tan fuertes y aparentar que no tenemos ninguna lucha. Y qué triste es eso, porque todos tenemos luchas. Y no hay peor lucha que ¿qué? Que lucha Villa. Bien. Debemos de permitir que ser renovados en nuestros pensamientos por la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2. Un ejemplo más y con esto voy a terminar. Un ejemplo más y con eso voy a terminar y vamos a terminar alabando a Dios. El ejemplo está en el libro de Habacuc. Acompáñame al capítulo 1, verso 2 y después voy a brincar a otros versos. Habacuc, sí existe ese libro, ¿eh? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya? Ah, sí, en el electrónico, ¿verdad? Pero a ver en la de papel, ¿quién lo encontró en la de papel ya? Ah, eso, muy bien, muy bien. Habacuc capítulo 1, verso 2, dice, fíjate cómo comienza, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a causa de la violencia y no nos salvarás? ¿Cómo está él? ¿Cómo lo ves? Angustiadote, ¿verdad? Preocupado, viviendo enfocado en la situación, está muy angustiado, pero está buscando a Dios en oración por la situación en que está viviendo el pueblo de Dios. Pero nos deja ver sus emociones. Dice, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Está angustiado, pero en manera correcta está buscando a Dios. Dios ha revelado a este profeta toda la destrucción que va a venir sobre Israel. Sus enemigos van a venir sobre ellos. El profeta está angustiado por esta situación, la destrucción será total. Y cuando el profeta se entera de que todo vendrá, cierra el libro con unos versos hermosos que es un canto. Wow, ¿quién canta en medio de la aflicción? Los que conocen a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estás afligido? ¿Qué dice? Canten.
¿Estás triste? Canta. ¿Pero qué tienes que cantar? ¿Mm? Canciones románticas, no, tienes que cantar a Dios. Tienes que cantar a Dios, porque ahí está la fortaleza. Imagínate, hay personas que tienen una pérdida, por ejemplo, o rompen con una persona y cantan, pero cantan canciones de dolor. Y en vez de salir adelante se van clavando más, ¿no? Y terminan como Pedro Infante, con una botella de tequila hasta atrás llorando. ¿Por qué todas las canciones son puros lamentos? ¿Se han fijado que todas las canciones son puros lamentos? De que por tu culpa estoy así, que vas a ver cómo te va a ir, y que yo, pero que, sí. Tenemos que cantar a Dios alabanzas. Y luego dice, en el capítulo 3, verso 17, 18 y 19, esto es impresionante, hermano, lo que va a decir aquí Habacuc. Entonces ya vimos que Dios nos pide renovar la mente, ya vimos cómo maneja Jesús las emociones, ya vimos el pueblo de Dios enfocado en su situación llorando, ya vimos al profeta Elías, Jonás, todos enfocados en su situación. Moisés una vez también le dijo a Dios, mejor mátame. ¿Sí se acuerdan? Porque el pueblo era rebelde. Dijo, este pueblo es rebelde, mejor mata. Esa es la oración de todos los pastores los lunes. Que no te levantas y dices, mejor mátame. Ve, Habacuc capítulo 3, verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, y en las vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, que dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el día de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. Y luego termina diciendo ahí, si tienes una notita, ¿para quién le escribió esto? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Qué quiere decir eso? Es una canción. Habacuc hizo una canción de la aflicción. Qué interesante, ¿no? Y luego, fíjate, esto es súper interesante. Me voy a salir poquitito, pero dice, se la da a quién? Al jefe de los cantores. Y luego dice, sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Qué es sobre mis instrumentos de cuerdas? Es una canción que ya existía, secular. Y dice, sobre la melodía de esta canción que se llama Mis instrumentos de cuerdas, sobre esa vas a cantar esta estrofa que te estoy dando. Me estoy desviando un poquito, pero esto es interesante porque hay muchos que dicen, ahorita voy a volver, hay muchos que dicen, no, la batería es del diablo. Muchas cosas. No, es que en la alabanza no debe haber esto, no debe haber el otro. Esa canción se parece a una del mundo. ¿Sabes que la mayoría de los himnos cristianos son canciones que se cantaban en cantinas? ¿Sabían eso? Lo único que le cambiaron fue la letra. ¿Saben que David, Habacuc y muchos hacían eso también? Agarraban, escribían una y decían, este canto es para Dios conforme a Let It Be de los Beatles. Sí, eso hacían. Muchos no saben de dónde proviene la música cristiana, por eso hacen mucho rollo y se enojan y acá. Nada más hay 7 notas, 14 tonalidades, infinidad de ritmos, pero la música del mundo y la música de Dios está basada en la misma estructura, que es lo único que cambia, la letra. Pero si la cantas en piloto automático, pues es nada. Lo que canta es lo que cambia es a quién le estás cantando y cómo le estás cantando. Bueno, ahí termino, esto fue gratis, ahí. Bueno, no, depositen 10 pesos más aquí. Habacuc está cantando.
en medio de la aflicción, en medio de la destrucción está cantando. Qué hermoso ejemplo, hermano. ¿Qué hacían Pablo y Silas en la cárcel? ¿Se acuerdan? Estaban cantando. Estaban cantando alabanzas, no estaban cantando otra cosa, ¿verdad? No me los imagino cantando allá en el recho grande, allá donde, o cielito lindo, algo así, ¿no? Canta y no llores. ¿Por qué? Porque cantando cielito lindo se alegran los corazones. ¿Sí o no, mi querido mariachi? Ahí está. Canta alabanzas a Dios. No te enfoques en tu situación, no te tires al suelo. Decía uno, no te tires al suelo porque nadie te va a levantar. Termina con un canto y con una declaración asombrosa. Habacuc termina diciendo, aunque todo el mundo se desplome. Está hablando de los elementos que él conocía como cosas importantes en ese entonces, ¿no? Los frutos, las vacas, los corrales, las ovejas, el olivo, las viñas, el fruto de la vid. Todo lo que está mencionando aquí son cosas que eran muy importantes para la vida diaria. Pero dice, aunque no nos des nada, aunque pierda todo, aunque se caiga la bolsa de valores y el mundo y lo que pase, pase lo que pase, yo me voy a alegrar en Jehová. ¿Y me voy a gozar en qué? En el Dios de mi salvación. Entonces, ¿en dónde está tu gozo, hermano? ¿En dónde está tu gozo? En tu salvación. Con eso ya tengo todo. No necesito más. Este mundo va a pasar rapidísimo. Cuando menos te das cuenta, ya pasaron muchos años. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y yo volteo para atrás y digo, wow, ayer tenía 18 años. Pasa rapidísimo el tiempo, hermano. No te aflijas tanto, enfócate en Dios. Ahí es donde debes de estar enfocado. Termina cantando y dice, aunque el mundo se desplome, aunque no haya recursos de ninguna índole, aunque todo se acabe, dice, yo no me voy a angustiar. Yo no voy a estar estresado. Yo no voy a entrar en depresión. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. ¿Quién es mi Salvador? Porque mi socorro, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. No viene de cualquier monigote, viene de quien hizo el universo. De ahí viene mi socorro. Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Por qué me voy a agüitar? Como dijimos al principio. Sabe. Mi confianza está en Dios. Él es mi Salvador. Habacuc no está enfocado en sus circunstancias. Jesús no está enfocado en sus circunstancias. Pedro no se enfocó en las circunstancias. Pablo tampoco. Otros hombres de Dios sí se enfocaron en las circunstancias y fue difícil. Porque no tienen un pensamiento emocional, sino bíblico. ¡Wow! Qué diferente, ¿verdad? ¿Tienes un pensamiento emocional o un pensamiento bíblico? Wow, si tienes un pensamiento emocional, si permitimos eso, vamos a tener muchos problemas. Pero si nuestro pensamiento es bíblico, 100% bíblico, 100%. Hay un solo libro, nada más, hermano. En el mundo existe un solo libro que es de sabiduría. Y puedes leer mucho lo que quieras y motivadores y coaches y que cómo ser feliz y que yo y que tratar. Hay un solo libro que da sabiduría y felicidad. Es la Biblia, la palabra de Dios. En la mañana Rodolfo estuvo compartiendo acerca de cuánto tiempo pasas en la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasas en la Biblia, hermano? ¿Cuánto tiempo pasas en las benditas redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Porque ahí es donde está la sabiduría, ahí es donde está la fortaleza, ahí es donde está la sabiduría para toda la vida.
para pasar por encima de la aflicción, de los problemas, todo. Yo no te quiero presumir nada, pero mi vida está en un libro. Yo ayer pasé horas y horas y horas y horas, y toda la semana paso horas y horas en la escritura. Y aún así, a veces las emociones me ganan. ¿Te imaginas si no lees tu Biblia? Si no tienes un devocional, si no tienes intimidad, si no tienes oración, si no te congregas. Pues cualquier cosa te va a doblegar. Cualquier emoción va a acabar con tu vida. Habacuc dice, mi pensamiento no está basado en emociones. Yo no vivo de acuerdo a la situación. Habacuc sabe que hay muchos problemas, lo entiende, pero no trata de disfrazarlo, sino que lo asimila y nos deja ver que su confianza está en ¿quién? En Dios. Porque lleva sus sentimientos en oración y los pone en la bandeja de Dios. Y una vez que tú depositas una situación en la bandeja de Dios, ya no te regreses por ella. Ya la dejaste ahí. Suéltala. ¿Ok? Habacuc se fortalece en Dios al punto que dice, me llevaste a las alturas con pies firmes. ¿Qué significa eso, no? Cuando dice, mis pies como ciervas en mis alturas me hacen andar. ¿Sí conocen esas cabras locas que andan hasta arriba de las montañas? Que quién sabe cómo se suben, pero luego están paradas así en un piquito así, y de ahí brincan otros. Cuando Habacuc ve la situación tan difícil, pero ora a Dios, se siente como una cabra loca que puede brincar en lo más alto de un peñasco. Y cuando está hasta arriba, ¿qué pasa? Se queda abajo toda la situación. Él ya está arriba, está viendo todo desde arriba acá. Uy, aquí nadie me alcanza. La chivita, ¿no? La chivita loca. Él está enfocado en la salvación de Dios. Está siendo fortalecido por Dios. Y dice, me llevaste a las alturas con pies firmes. No tambaleantes, no se resbala, está firme ahí. Lo llevó a vivir en un plano diferente. Y eso quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. No voy a voltear, pero con la que dijo que es bien panchera también. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar a un plano diferente, hermano. Dios te quiere llevar a un plano diferente. Los demás que hemos visto que estaban llorando, ¿sabes dónde vivían? Vivían a nivel de la situación. Pero Dios te quiere llevar como cabra loca hasta arriba, por encima de todo, a un nivel superior, a un nivel diferente. Tú decides en qué frecuencia quieres estar. O sea, ¿quieres estar en frecuencia con los problemas o quieres estar en frecuencia con Dios? ¿En qué nivel te quieres quedar? Si te quieres quedar dentro de las broncas, de la depresión, de la angustia, de que, sí, quédate ahí en el nivel que estás. ¿Quieres ir a un nivel más arriba? Ora con Dios para que te ponga pies firmes hasta arriba de la montaña. Los demás vivían al nivel de la situación. Pero Habacuc fue llevado por Dios a un nivel diferente ¿de qué? De pensamiento. A las alturas, por encima de la situación. Entonces, ¿dónde está todo, hermano? En lo que piensas, cómo lo piensas y por qué lo piensas. ¿Y sabes por qué caes en esas situaciones emocionales? Porque tu autoridad no es la palabra de Dios. Porque no estás saturado, lleno de la palabra de Dios para que Dios te lleve a un nivel diferente, en otro plano.
Entonces, qué importante es que tomes tiempo en la palabra de Dios. Qué importante tiempo es que pases escudriñando la Escritura. Qué importante es que tú tengas un devocional. Qué importante es que te involucres en la obra de Dios. Que permitas que Dios cambie tu pensamiento. Porque cuando tienes la mente, Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, la conciencia que Él tenía. Pero nos cuesta mucho trabajo, ¿sabes por qué? Porque somos emocionales, terrenales y estamos enfocados en las riquezas que nos ofrece el mundo y no en las riquezas espectaculares que Dios nos ofrece. Porque estamos enfocados en nosotros mismos y entonces nos duele, nos lastima, reaccionamos, queremos hacer cosas, queremos desquitarnos, hay envidia, hay celos, hay contienda. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en mí. Cuando Cristo dijo, muérete a ti mismo, mueran a sí mismo, tomen su cruz y síganme. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Qué puede sentir un muerto? ¿Se puede ofender por algo? ¿Tendría necesidad de perdonarte a alguien que murió a sí mismo? Ya no. ¿Sabes por qué? Porque ya nada le hace daño. Y Dios nos quiere llevar a un nivel a donde ninguna situación pueda dañar tu pensamiento. A donde el perdón ya está otorgado de antemano. Porque ya nada te daña. Y cuando podamos alcanzar ese nivel por encima de las circunstancias, entonces vamos a poder entender un poquito más la mente de Dios. ¿Ok? Déjate llevar por Dios, por su palabra, no por las circunstancias, ni por emociones, ni tus pensamientos. ¿Ok? Permíteme que oremos juntos todos, a que Dios nos lleve a un nivel diferente de vida, para que Dios comience a llevarnos a un nivel diferente de pensamiento. Esto lo deseo con todo mi corazón. Y yo lo quiero más que nadie. Yo lo quiero más que nadie. Porque yo sí me emociono a veces. He llorado cuando pierde la América. No, no te creas. A mí ni me gusta el fútbol. Pero hay gente que hasta por eso hace un escándalo. Son controlados por sus emociones, por sus pensamientos, fuera de Dios. Y Dios nos quiere llevar a un nivel. Wow, hermano, si tú pudieras imaginarte a qué nivel te quiere llevar Dios. Pero para eso necesitamos una renovación profunda. Ponte de pie, hermano. Y si tú crees que hay cosas que necesitan ser cambiadas en tu vida, en tu mente, en tu corazón, hoy vamos a venir como fue Jesús en el Getsemaní delante de Dios y dijo, Señor, esta situación es súper difícil y la estoy sintiendo profundo. Y no quisiera ni siquiera pasar por esto. Pero como sé que no puedo cambiar tu voluntad, dame la fortaleza para enfrentarla. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Así es de que, hermano, si tú estás queriendo un cambio profundo, que Dios te lleve a un nivel diferente, aquí vamos a estar para orar por ti, ¿ok? Dios te bendiga.